Bienvenido al espacio donde puedes ampliar la perspectiva de lo que hasta hoy conoces. Con ustedes, los pastores Miguel y Jackie Montoya. Así es podcast. Así es el amor. Amar es peligroso. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 43 y 44 que oímos que se nos fue enseñado, se nos fue dicho que debemos de amar al prójimo y aborrecer al enemigo, pero Jesús nos mandó algo diferente y dice que debemos de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacerle bien a aquellas personas que nos aborrecen, y aún nos pide que oremos por aquellos que nos ultrajan y a veces hasta nos persiguen. Por eso amar es como una moneda. Muchas veces se vuelve tan fácil hacerlo, pero otras veces se vuelve tan peligroso, porque el amor puede ser constructivo o destructivo, depende de la manera que nosotros lo estemos viendo. Por eso, la pregunta es, ¿cómo hacerlo, pastor? Bueno, yo creo que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones incómodas que, por ejemplo, ¿cómo amar cuando hemos sido traicionados? ¿Cómo amar cuando de repente nos encontramos en situaciones de que la gente nos ha dañado? Y decimos que amar es peligroso y entonces, ¿cómo podemos nosotros amar cuando de repente sentimos que alguien nos ha dañado? Hablábamos de fuera de cámaras hace un rato y decíamos precisamente eso, que amar siempre representa un peligro, siempre es un riesgo. Amar siempre puede resultar en un daño para cualquier persona en este sentido, independientemente de la edad. Un padre que maltrata a un hijo, y ese hijo debió haber recibido el amor, el cuidado de ese ser querido, ¿no? Pero resultó ser todo lo contrario. O de repente cuando le damos ese amor, ese afecto a los amigos, pero que de repente más de alguno de ellos muchas veces nos traiciona en la vida. Yo creo que dañar, cuando alguien nos daña, la forma de darle vuelta a la página es un poco complicada, pero cuando hemos sido cambiados y transformados y hemos decidido poner a Jesús como nuestro ejemplo, entonces no es difícil. Pero sí es un poco complicado, pero llegamos a amar a aquella persona independientemente de lo que nos haya hecho. Pensemos en los aspectos personales, por ejemplo. Miremos a Jesús, que está ahí en determinado momento sirviendo a sus discípulos, conviviendo con ellos, enseñándoles, y vemos cómo uno de ellos al principio, ya casi mejor dicho, al final de su ministerio, lo traiciona. Y luego, estando ya en el más duro de los problemas, fue abandonado por todos sus discípulos. Todos ellos lo abandonaron y lo dejaron solo. Sin embargo, y a pesar de todo eso, Jesús siguió amando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros amar a la gente cuando nos han dañado? ¿Usted ha vivido alguna experiencia? Nosotros vivimos de forma muy personal a veces el hecho de que, por ejemplo, en un momento el amor mío hacia tu persona fue tóxico. Porque bien tóxico. Fue peligroso. Muy peligroso. Porque si no sabemos, en este sentido, decías tú en una ocasión que una persona dañada y herida, si no es restaurada, entonces termina dañando y hiriendo a otra gente. Sí, yo creo que es saber entender lo que es realmente el amor. Es tan fácil amar a la persona que realmente le está proporcionando afecto en ese momento, pero qué difícil es seguir amando a aquella persona que realmente está haciendo lo contrario, está dañando el corazón, está dañando los sentimientos y muchas veces nos encontramos en eso y muchas veces nos encontramos como cristianos en esa situación, cuando uno se da, digamos, a sus discípulos, cuando uno se da a sus líderes, cuando uno se da a la congregación y saber que siempre va a haber alguien, como también lo tuvo Jesús, que lo va a traicionar. Eso duele y duele hasta lo más profundo, que muchas veces uno piensa y dice,
mejor voy a poner un alto en mi corazón, voy a poner un alto en mis sentimientos y decido ya no amar. Pero es cuando viene esa palabra del Señor y nos dice que realmente tenemos que pasar por eso muchas veces, porque no toda la gente. Me acuerdo en una ocasión, pastor, recién éramos pastores nosotros, enamorados como siempre de la visión. Alguien me dijo, pastor, ¿usted piensa que toda la iglesia la ama? Y yo me quedé sorprendida. Usted sabe que he sufrido he sufrido de rechazo, y para mí fue una pregunta bien confrontativa, y yo solo me quedé viendo a esa persona, y me dijo, no toda la gente de la iglesia la ama, pero rápidamente el Espíritu sabe cómo actuar en nuestra vida, y el Espíritu me decía, si de ti depende, ama a todos. Y eso fue lo que le respondí. Yo creo que eso fue como una cobertura en mi corazón en ese momento para no sentirme dañada ni rechazada en ese momento. Bueno, la forma, pastor, en la que nosotros llegamos aquí a la iglesia, ¿no? Dañados. Claro, cuando decimos dañados, con eso no estamos echándole la culpa al resto de la gente, ni a la iglesia en particular, porque claro, tuvimos mucho que ver nosotros en el asunto también. Usted, pastor. Muchas gracias. Bueno, no solo yo. Usted empezó. Porque ella apareció en la escena, entonces claro, al aparecer ella en la escena, revolvió a todo lo que estaba en el entorno, ahí en contra mía, a todo en contra mía. Entonces, es la verdad. Pero, en ese punto donde estamos ahí, hace que la iglesia, en ese sentido, que debería de ser ese hospital, esa clínica para ayudar a la gente se equivoca muchas veces pensando de fuera que toda la gente que está dentro de la iglesia pues deben ser santos y no cometen errores. Y es todo lo contrario, es gente que está tratando de recuperarse de esos daños que ha recibido de otra gente. Nosotros llegamos aquí dañados, con tan mala percepción, que creo que le ha pasado a mucha gente que se ha topado con malos creyentes, se ha topado con mala gente a su alrededor, con malos familiares que han dañado sus vidas, que han dañado su perspectiva de vida, y que entonces eso no les permite a ellos poder darse a otras gente y cierran su corazón. Pero creo que cuando le damos la oportunidad a Dios, Dios sana nuestras heridas y entonces nos permite, con la consolación que Él nos ha consolado, consolar a otros que también sufren el daño. Muchas veces, pastor, Dios usa en ese momento lo que está pasando, ese rechazo o esa herida, para llevarlo a otro nivel. Yo no sé si usted se acuerda cuando yo quería ser líder de grupo de crecimiento. Yo anhelaba ser líder de grupo de crecimiento. Yo me moría por ser grupo de crecimiento. Sí, yo quería ser un grupo de crecimiento porque había sido discipulada por el mejor, ¿verdad? Él era mi líder. Y yo lo miraba cómo él se entregaba al grupo de crecimiento, cómo nos iba a traer, cómo se preparaba con la merienda. Y eso fue creciendo en mi corazón. Y yo anhelaba ser una líder de grupo de crecimiento. Y me acuerdo que nuestros antiguos líderes en la iglesia que estaban me dijeron, no, usted no tiene la capacidad, usted no tiene la madurez. Y yo me quedé, Dios mío. Pero eso dije, no, esto no me va a mí a desplomar. Esto me va a hacer levantarme y mostrarles realmente a ellos que yo tengo toda la capacidad, porque no se trata de mí, sino que se trata de Jesús en mí, de mi anhelo, de mi deseo. Y cuando venimos aquí a la iglesia y tuvimos la oportunidad de abrir también en la senda, ¿se acuerdan? La senda. Yo fui una líder de una senda. Y fue líder estrella. Y fui líder estrella. La primera semana tenía 10 personas, sí. La segunda semana tenía 15, la tercera semana tenía 20, 40. O sea que yo levanté, pero no me quedé con aquellas palabras de aquellas personas, sino que las palabras de aquellas personas me hicieron ver más allá realmente que yo tenía la capacidad de hacerlo. Y hoy tenemos gente que ganamos en esa célula, en mi casa en aquel entonces, viniendo a la iglesia, y cuando yo las miro, con ejemplo como la líder Carmelina y Adelmo, yo les rogaba que me prestaran a su hija, y por su hija ellos empezaron a venir, y con cara dura, y me decía líder Adelmo,
se la voy a prestar, pero a las 8 en puntito, ni uno más ni uno menos, usted tiene que traerme esta niña a la casa. Mire, yo terminaba celulitis, salía corriendo por ese acto, pero yo a las 8 yo le estaba tocando la puerta para entregarle. Entonces, hay cosas que el enemigo va a traer a nuestra vida para destrucción, pero Dios las va a tomar para levantarnos, para construir en nuestra vida. Entonces, no todo daño es para aplastarnos. Hay cosas que Dios va a usar para levantarnos. Pero por eso que estamos hablando de que el amor precisamente y amar es peligroso. Porque siempre que amamos existe el riesgo de ser traicionados, de ser dañados. Pero eso no debe de impedirnos a nosotros de seguir amando. Por eso nuestro modelo es Jesús. Jesús, en medio de que él, no solamente de que él sabía que iba a ser traicionado, él pudo servir a los demás, él pudo estar con los demás ahí en medio de las traiciones y desilusiones que él sufrió en toda su vida ministerial. Entonces, ¿cómo le hacemos muchas veces cuando estamos? Duele, pastor. Duele, claro que duele. Pero imagínense cuando hemos experimentado gente que está en contra, por ejemplo. Qué difícil es tratar de ayudar a alguien, de amar a alguien, cuando esa misma persona está en contra de uno mismo y en contra de lo que uno está tratando de hacer, de servirles, de ayudarles. Qué difícil es cuando nos encontramos en medio de ese momento donde yo recuerdo, bueno, hemos tratado de servir. Y yo recuerdo cuando uno de los miembros de la Junta, por ejemplo, en aquel entonces, se acercó y nos dijo, ¿sabe qué? Nosotros nos quedamos aquí para verlos fracasar a ustedes, ¿verdad? O de repente cuando alguien después de una prédica que según yo había sido la mejor había sido pero un jonrón, una cuestión increíble, yo me bajé de aquel púlpito y de repente el que me dijo, ¿sabe qué? Me voy de la iglesia porque la forma en la que usted predica no es lo que ocupamos, usted cuenta muchos chistes, usted hace que la gente se ría mucho y no es lo que todos ocupamos. Tenemos arrugas. Y ojalá que sea de reírse y no de los años, ¿verdad? Entonces, pero qué difícil es cuando de repente poder amar a la gente que está en contra nuestra, de repente gente que servimos y duele de todo, pastor, yo le pregunto una vez, de todo lo que ha pasado en su vida ministerial, ¿cuál ha sido lo que más le ha dolido de una traición o de una herida que alguien le ha hecho dentro de la iglesia? Usted que dijo, esto sí me dolió. Bueno, estamos hablando de ser traicionados, ¿no? Que se siente, es un trago amargo. Es un trago amargo porque volvemos, es como la relación en la matrimonial. Nos juramos amor eterno y como muchas veces lo digo, el problema de cuando estamos ahí enamorados, no escuchamos lo que el pastor está diciendo, prometemos amarnos, cuidarnos, respetarnos hasta que la muerte nos separe. Pero en realidad el hombre y la mujer están pensando en cosas totalmente diferentes. La mujer está pensando en el vestido, está pensando en los invitados, en la comida, en lo bonito que se ve todo. El hombre está pensando, hoy es el día, ¿a qué hora se termina esto? ¿Verdad? Entonces, es parte, así como aquello de jálame el pelo, ¿va? algo muy cercano, muy cercano. Pero el detalle de cuando somos traicionados muchas veces es que el corazón se duele. Y es cuando entra aquella duda de si vale la pena seguir amando. Y a veces tomamos la decisión de decir, no, yo por eso ya mejor voy a cambiar con la gente porque le ayudé a fulano, le ayudé a perenciano y finalmente pues esta persona me traicionó. Pero no podemos olvidarnos de que Jesús vivió lo mismo. Y muchas veces, pastor, la gente que usted más ayuda es la que más le duele. Y es la que más rápido olvida que en los momentos más difíciles usted le extendió la mano. Yo creo que como pastores hemos pasado situaciones difíciles que solo nos hemos visto juntos y yo te he visto dar vuelta en la cama, te he visto no dormir, te he visto levantarte en las madrugadas y decir, esto está doliendo, porque al final la gente debe darse cuenta que todos somos de carne y hueso y todos somos humanos, todos nos dolemos en
en muchos momentos de nuestra vida. Pero una de las, yo no sé usted, pero una de las cosas que más marcadas es cuando creemos en la gente. Yo me acuerdo una pareja que tuvimos, creíamos en ellos, pastores. Es más, para nosotros, ellos sí podrían ser nuestros sucesores cuando nosotros ya no estuviéramos, eran más jóvenes que nosotros. Y nosotros teníamos todo y nosotros hablábamos en nuestra casa, en nuestra habitación. No, los hermanos pueden hacer esto, pueden hacer lo otro aquí o allá. Y fue triste cuando aquel día en aquella oficina leyeron una carta totalmente opuesta a lo que realmente querían hacer, y verse uno en esa situación y echarle la culpa a los demás cuando no enfrentar las cosas realmente que uno quiere hacer. Y me acuerdo que en esa ocasión es que la pastora esto, y yo, si era las personas que más cuidaba, que más oportunidades, que más creía, que más confiaba, y escuchar aquellas palabras fue como una herida profunda en el corazón. Y llegan esas preguntas, pastor, que dice uno, no vale la pena seguir amando. No vale la pena seguir sirviendo. No vale la pena seguirte entregando con todo. Pero una vez más viene la voz del Señor y dice, en ese momento yo me di cuenta por el Señor que dijo, tu corazón es tan grande que puede albergar a tanta gente, que va a llegar un momento donde ya eso no va a doler. Y en efecto, pero el amor, cuando usted ama, cuando todos amamos, yo estoy convencida completamente que si esas personas llegaran a nuestra vida nuevamente, las volveríamos a recibir, pastor. Claro, y es ahí donde podemos responder esa pregunta. ¿Vale la pena amar? Sí, vale la pena. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario sin garantía alguna de que todos nosotros íbamos a responderle a Él como se lo merecía, íbamos a retribuir. Pero vale la pena cuando de repente vemos que por una persona que nos traiciona, por una persona que nos abandonó, por una persona que nos critica, por una persona que habla mal de nosotros, por una persona que nos juzga, hay centenares de personas más que saben que han sido restauradas, que han sido levantadas, y que el amor de Dios a través de nuestras vidas ha también significado algo poderoso en la vida de ellos. Pero eso no quita que como seres humanos nos duele y nos hace llorar, y nos ha tocado muchas veces llorar a solas, y muchas veces cuando esos recuerdos vienen, pues mueven algunas fibras de nuestro interior, pero vale la pena hacerlo. ¿Y qué hay, pastor, de hace 2 años? Cuando usted toma a la gente como hijos suyos, cuando usted les da toda la confianza, y cuando usted pone a disposición su casa, cuando usted los sienta a la mesa, usted puede contar con ellos para todo. Y de repente, todo fue, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde? Y uno se dice, ¿por qué la gente no puede valorar el amor que uno les tiene? Porque cuando decidimos obedecer el llamado del Señor, decidimos todo esto y decidimos avanzar en medio de todo esto. El ser pastor es llenarse de amor y amar a la gente aún en las situaciones más complicadas y más difíciles. Yo creo que hace 2 años pasamos la experiencia que removió todo nuestro ser y negarme. Honestamente, me negué
yo dije, no puede ser, no, esta persona no puede ser, porque honestamente yo lo amaba a esa persona, la amábamos y vernos en la situación que nos miramos. Llega esa pregunta, pastor, ¿nos habrá amado a nosotros esa persona? Pues es difícil. Yo creo que de alguna manera la gente tiene formas raras de amar. Y por eso es que es peligroso amar. Porque cada vez, porque cada vez que damos nuestro corazón, existe la posibilidad de salir dañados. Y ojo, quien siempre va a dañar nuestro corazón es la gente que está cercana a nosotros. No los que están lejos, sino los que están cerca de nosotros. Por eso debemos de entender que aunque a veces puede ser peligroso amar, no podemos negarnos la oportunidad de amar así como Dios nos ha amado. 3 cosas importantes, dijo el Señor, le doy: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de esta es el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. O sea que cuando decidimos amar como Cristo nos amó a nosotros, debemos de amar sin condición, sin que nos retribuya, sino que se abre el corazón y dejamos que la gente entre y la amamos y la seguimos amando aun cuando ya no esté y la seguimos tratando de la misma manera, porque el amor de Jesús hacia nosotros no cambia. Y aunque el amor de nosotros sí cambia para con Él algunas veces, pero deberíamos de tomar ese ejemplo de Jesús. Él amó a Judas, pastor. Él lo amó y aunque Él sabía perfectamente que le iba a traicionar, Él lo siguió amando. Él amó a Pedro, aun cuando lo negó, y Él sabía que lo iba a negar. Él amó a los fariseos, aun cuando estaban equivocados. Pero qué lindo es acercarnos a Jesús en esa forma de amar, aunque sea peligrosa en nuestra vida. Es que vale la pena. Es peligroso amar, pero vale la pena. Y con ese pensamiento vamos a despedirnos de la gente el día de hoy diciéndoles: amar es peligroso, pero vale la pena amar. Así es sea, así es podcast. Gracias por ser parte de Así es Podcast. Compártelo con tus amigos y conocidos. Síguenos en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, YouTube y Spotify. De nuevo, gracias por ser parte de Así es Podcast. Hasta la próxima.